repitiendo su práctica, ¿no? Sus prácticas memorísticas de manera dominante, sumisa incluso, y que reconociendo al profesor como el poseedor de todo el conocimiento. Incluso hasta tiene como que un impedimento en esa libertad de cuestionar al profesor. ¿Sí? El alumno que pregunta es un alumno que está fuera de lugar y que no tiene espacio para manifestar sus desacuerdos. Es un latoso. Sí, exacto. Tiene problemas, hay que llamar a la mamá, el niño está muy inquieto, cuando realmente lo que pasa es que el ambiente que se ha generado en su aula no le permite o lo limita totalmente. Y la escuela entonces ya se convierte en un espacio que no le da la oportunidad de crecer, ¿no? En muchos sentidos. Se coarta esa libertad. ¿Qué les parece si, para terminar este segmento, ya nos queda muy poquito tiempo, podemos decirle a nuestro auditorio que en este esfuerzo que estamos haciendo reflexión nosotros, pero que queremos que se haga también por parte de ellos, hemos llegado a la conclusión, uno, que la docencia no es un asunto trivial, que se aprende a ser profesor, que tiene que haber condiciones para hacerlo más allá de la hora clase, que se tiene que aprender a ser colega con los otros que en conjunto generamos, por ejemplo, el aprendizaje de la odontología o de las matemáticas, que se tiene que aprender a ser estudiante, ¿no? Y que tenemos que hacer algo para que no ocurra lo que decía Bernard Shaw, que decía, en mi proceso educativo todo iba bien hasta que entré a la escuela. Así es. ¿No? Porque, señor, usted tiene que aprender. A mí me ha tocado incluso, y si quieren lo comenzamos en el siguiente segmento, muchachos que me han dicho, profesor, por favor dicte, porque no sabemos qué es lo que va a preguntar en el examen. El condicionamiento también, Alberto, me parece que es muy importante. Y como hemos llegado al final de este segmento, yo los invito a ustedes, invito también a nuestro auditorio a ver una entrevista con Beatriz Alonso. Ella es asesora académica para el diseño de materiales didácticos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su experiencia nos va a ayudar muchísimo en esta temática. En un momento regresamos al estudio y les pedimos que nos acompañen en esta entrevista. Bueno, yo diría que el principal reto que debe asumir un docente es el de hacer el compromiso de llevar a cabo ese curso de manera muy seria, ¿no? No es nada más decir voy a tener un siguiente grupo, una siguiente generación, sino voy a trabajar con este grupo de chicos en particular y voy a hacer el compromiso a fondo y el trabajo a fondo de lo que corresponda llevar a cabo en el curso. Bueno, yo pienso que el compromiso es comprometerse al trabajo que se va a llevar a cabo y como un punto inicial y prioritario sería el hacerlo indispensable para conocer al grupo. Yo creo que lo fundamental es conocer a ese grupo de chicos en particular con el que se va a trabajar durante el curso. Una vez que uno conoce a su grupo a través de algún cuestionario, de dinámicas, entrevistas muy puntuales, yo lo que sugeriría es analizar la información que se recoge de ese grupo y ajustar en cierto porcentaje el curso que ya se tiene previsto a los intereses de ese grupo en particular, es decir, al conocimiento previo que uno detecte que tienen, a su circunstancia particular y personal, a los intereses, a las pasiones que puedan tener. Entonces, una serie de sesiones dentro de un curso se pueden vincular a esos intereses que tenga este grupo en particular y eso yo pienso que puede ser mucho más fluido y mucho más ágil a lo largo del curso.
la idea es que yo considero que la tutoría es un espacio muy importante para el éxito académico de los estudiantes. Sin embargo, no cualquier profesor conoce lo que debe o no debe hacer en ese espacio. Entonces yo pienso que es muy importante que los profesores se acerquen a investigar esto y desde ahí entiendan que es un espacio donde ellos están para acompañar, no hacer algo incómodo más allá de la escucha, de la orientación, pero en el momento que se da ese espacio, el estudiante se siente mucho más seguro y esto le permite pues avanzar en la medida de sus posibilidades. Como la docencia, entre otras cosas, es un acto de honradez, de precisión, me ha dicho Amparo que ella fue jefa del Departamento de Desarrollo Académico de la Facultad de Estudios Superiores, pero ahora es jefa de la carrera de la licenciatura en cirujano dentista. Sí, entonces, eso nos permite precisar. Pasemos ahora, si les parece, a las buenas prácticas, o sea, ¿cómo podemos hacer para esto que se ha dicho por parte de ustedes y que de alguna manera traté de escribir en el texto, pero ustedes lo han dicho mucho mejor que el texto, por eso Galatea es un proyecto vivo, no es una colección de libros muertos. ¿Cómo hacemos para que, ahora, para evitar lo que dice Pink Floyd, en su maravillosa obra de El Muro, ¿no? The Wall. Maestro, eres otro ladrillo en la pared. Eres otro que eres un autoritario, que no me dejas preguntar, que si pienso me regañas, que... platíquenos, por favor, ¿qué se puede hacer para transformar la docencia de una actividad de dictado o, como en la enciclomedia, de ver la proyección en el PowerPoint y de ahí dictar, o copien del libro, o copien la estampita de Francisco Javier Mina, a ver dónde nació, a que la actividad en el salón sea una actividad muchísimo más creativa, más estimulante? Yo considero que es retomar nuevamente la necesidad de formar a los docentes, el que ellos generen un espacio, un ambiente que promueva el diálogo, que promueva la crítica incluso a lo que el mismo profesor dice, a que promueva el estar en acuerdo o desacuerdo con los autores que se revisan, le va a permitir al alumno incluso tener mayor confianza, el promover el trabajo en grupo. El saber que incluso no hay verdades absolutas, porque estos ejemplos que señalas, lo único que hace es que el alumno se convenza de que eso es lo que existe, eso es lo que hay, y que no hay posibilidad de que exista algo nuevo. Entonces, no se puede permitir en este momento en donde el mundo es tan cambiante, en donde el mundo, nuestro país, nuestros espacios donde nos ubicamos, nuestra sociedad requiere de profesionales creativos. O sea, no puede ser una experiencia en algunas aulas con algunos compañeros, los mismos alumnos dicen, si yo pregunto, el maestro me regaña, incluso me castiga, o yo lo veo como castigo, dejándome un trabajo y evidenciándome o exhibiéndome ante mis compañeros. ¿Cómo es posible que usted no sepa esto? Entonces el muchacho pierde totalmente el interés por preguntar y por cuestionar. El profesor tiene que aprender a que tenemos
me incluyo, tenemos que aprender a dar ese ambiente de diálogo, de no temer a las preguntas hechas por los alumnos, porque la duda sería, el profesor actúa castigando al alumno a través de un trabajo, impidiéndole que en un futuro pregunte, porque le exige el tener mayor formación y tiempo para profundizar sobre esos aspectos, y él estará de acuerdo en hacerlo. Esa sería claro. una duda, ¿no? Quisiera volver luego sobre tu experiencia específica en la odontología, pero yo tengo una pregunta. Si le pagamos al profesor por hora clase y le pagamos mal, ¿no? Y muchos de nuestros profesores de tiempo parcial, en vez de ser profesores de tiempo completo, son de tiempo repleto, porque van juntando clases. Alberto, ¿cómo es posible que se dignifique la profesión del profesor si al profesor nada más se le paga porque esté dando la clase en el salón? Sí, digo, eso que mencionas es cierto, pero si a eso le agregas que no es en la misma escuela donde va a hacer eso, sino tiene que andar en 3, 4 escuelas haciendo lo mismo, y bueno, aquí en la ciudad los tiempos de traslado son enormes. Califica en el metro, ¿no? Así es, y además son grupos de 50 estudiantes, entonces la parte donde efectivamente pues no revisas los contenidos y pueden darte la misma tarea, bueno, pues tú clarificas por volumen, ¿no? Entonces yo creo que son muchas cosas. Lo primero que tiene que hacer es que efectivamente la gente que nos dedicamos a esta parte, primero sea reconocida como una profesión tan digna como cualquiera, y entonces debe tener los espacios en que pues, tener un trabajo donde el sueldo que él reciba, que perciba por eso, no se contemple solamente las horas que tengo a clase, sino todo el tiempo que realmente invierto en preparación, en investigar, pues deben ser profesores de tiempo completo, no veo otra opción. Precisamente por eso la experiencia que nosotros vivimos en el IEMS me parece maravillosa. El Instituto de Educación Media Superior del Gobierno. Es decir, permíteme interrumpir, en las preparatorias, vamos a llamarles así, ¿no? En las escuelas de nivel medio superior, para decirles en el lenguaje más general, ¿ustedes han logrado que el profesor sea un profesional de la docencia en el sentido que le ofrecen un tiempo completo? Así es. Y su actividad es la clase, pero preparar la clase. Platícanos un poco cómo es es notable. Yo no creo que exista en México ninguna experiencia semejante de profesores de tiempo completo en prepa. No, yo creo que no. Yo creo que somos la única institución en el país que la planta docente que tenemos en cada una de las preparatorias la envidiaría cualquier, no a nivel medio superior, incluso a nivel superior. ¿Qué características tiene, Alberto? Primero, en cada una de las preparatorias es una planta de entre 60 y 70 profesores, todos son de tiempo completo, todos son especialistas en su área, no hay todólogos, es decir, el que da matemáticas es matemático, el que da física es físico, el que da literatura es literato. Tenemos, mínimo tienen licenciatura, pero hay gente con maestría, hay gente con doctorado, porque tienen las condiciones, tiene un espacio digno para el trabajo, es decir, cada profesor tiene un cubículo con una computadora, un pizarrón para que vayan los estudiantes a una asesoría directamente. Muchos profesores universitarios no tienen ni cubículo ni computadora. Exactamente. Qué bárbaro. Entonces, aparte, en las preparatorias tenemos cubículos de estudio para los estudiantes que están enfrente de los cubículos de profesores. Es decir, ahí los chicos pueden hacer su trabajo y en el momento que tengan una duda, pues nada más es atravesar el pasillo, ahí está el profesor, porque todos son de tiempo completo. Y realmente son grupos de máximo 25 estudiantes, es decir, son las condiciones ideales para crear ese ambiente del que tanto hablamos. Creo que es la única institución en el país que cuenta con esas posibilidades. En la actualidad tenemos una planta como de 1,089 profesores, todos de tiempo completo. ¿En cuántas prepas? Son 18 preparatorias. Entonces, creo que las condiciones que tienen los profesores ahí pues da para crear esos espacios. ¿Y cuál es lo que estamos ahorita luchando? Bueno, que cualquier proceso educativo lleva tiempo. Y nosotros tenemos 10 años con esta institución, pero que hemos ido avanzando y hemos ido logrando cosas. Es muy notable, un chico cuando sale de la preparatoria tiene que desarrollar lo que nosotros le llamamos un problema eje, que es una investigación.
que él tiene que al final entregar como si fuera un examen profesional, un trabajo escrito ante unos sinodales. Y la verdad, cuando tú ves el desenvolvimiento de un niño de bachillerato ante un público, muchas profesiones, todavía ves un profesionista presentando su examen profesional y titubeando. La soltura que él tiene en un espacio, esas son las características, que él tiene los elementos necesarios para adquirir la información para poder plasmar por escrito y hablar ante un público que, bueno, pararse ante un público no es sencillo. Y cuando tú ves un muchacho de bachillerato haciendo eso, dices, maravilloso, ¿no? Vamos a volver, Alberto, para que, como también dice Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, del lado oscuro de la luna, para que nos platiques los problemas que hay. Pero, Amparo, comparada la situación que nos platica Alberto de condiciones profesionales, tiempo completo, un sitio donde en muchas escuelas el profesor de tiempo parcial pues tendrá que ir a su coche a dar una asesoría o en el jardín, etcétera, ¿no? El contraste entre lo que nos pasa con los profesores de tiempo parcial en tu facultad, en la mía, no quiero decir que solo ocurra en tu caso, sí, pero es altamente contrastante. ¿Cómo es la situación? Muy contrastante, sí, así es. La planta docente en la carrera de cirujano dentista, por ejemplo, actualmente es de alrededor de 210 personas, son 210 docentes y solo una pequeña parte, 36 profesores, son de tiempo completo. Sí, efectivamente hay un contraste importante. Hay intenciones, hay propuestas, hay proyectos para que la situación cambie, pero hasta este momento no es así. Los docentes, como lo señalaba hace unos momentos, sí cuentan con algunos espacios, sin embargo no son los suficientes ni cumplen, digamos que las características deseables para tener un espacio confortable, que me permita desarrollarme al menos a gusto, ¿no? O sea, la FE Zaragoza es una escuela, una dependencia de la UNAM, que pues también sufre, ¿no?, de estas restricciones presupuestales que se ven reflejadas, entre otras cosas, en esas condiciones, ¿no?, tanto laborales como físicas o en relación a la infraestructura. Sí, así es. Hay una diferencia importante. Sí. Pero también hay una diferencia porque, lo que nos platica Alberto, la preparatoria es la que otorga el título de bachiller y es como la preparación general, la formación, digamos, en muchos campos del saber. Pero tú estás trabajando en una actividad que tiene, digamos, fundamentalmente un destino profesional. Sí. El profesor de tiempo parcial, me imagino que es una persona que tiene práctica profesional y que desde su práctica profesional, en alguna proporción, les enseña a los muchachos. Está enseñando técnicas, cómo extraer una pieza, cómo hacer un implante, y está dejando de lado otras dimensiones como son la relación humana con las personas, con la familia, etcétera. ¿Por dónde están orientando ustedes el esfuerzo para que el profesor sea más integralmente un profesor? Orientando los esfuerzos hacia que ellos conciban una formación integral del estudiante, en donde esa formación de primera instancia sea contextualizada, es decir, que los alumnos o los estudiantes tomen conciencia de que cada individuo tiene una historia muy particular y que en consecuencia tanto sus factores, por ejemplo, de riesgo que pueden ser participar en la causa de algún problema que él presente, puede tener diferentes orígenes de acuerdo a su condición socioeconómica. Por otro lado, que reconozca también que los diseños y programaciones de tratamiento no pueden ser estandarizados, no pueden ser los mismos, sino que tienen que ser adecuados a la realidad de esa persona que solicita la atención y que le permite ir aprendiendo o fortaleciendo su formación. Pero la técnica, lamentablemente, sigue siendo la prioridad para muchos de
los profesores. A pesar de seguir, de tener este esfuerzo de que al individuo lo vea como una persona en su dimensión más amplia, ¿no? La relación odontólogo-paciente le da la característica que es necesario desarrollar también como parte del proceso formativo, que es humanizar la práctica, humanizar la formación. Lamentablemente, y me parece que no solamente ocurre en la carrera de cirujano dentista, el propósito es que los alumnos tengan una oportunidad de formarse en esta escuela de manera diferente al odontólogo que, por ejemplo, que es el que domina. La práctica hegemónica de la odontología se enfoca principalmente a aplicar la técnica, ¿sí? Desconociendo muchos aspectos del paciente. Entonces, eso exige que el profesor reconozca, ¿no? Trate de prepararse y, bueno, lo comparta con los estudiantes. Muy bien, Álvaro. Vamos a volver a preguntarte, entonces, si no tienen condiciones, ¿por qué se juntan? Pero, Alberto, tú recibes profesores que vienen de una educación bancaria, diría Pablo Freire, ¿no? En la que le han dado el conocimiento y así han aprendido. Con estudiantes que vienen pues con la experiencia de ser estudiantes repetidores, algo así como el Homo Xerox, ¿no?